The airstrikes are escalating. Israel poised to invade Gaza. This is yet another abuse of UNRWA schools by Hamas. We need peace. We need peace. If they stop, if Israel stop, I'm sure they will stop. A massive explosion as Israeli airstrikes pounded Gaza today. 4 personas murieron hoy en los bombardeos israelíes, entre ellos un bebé. This is a complete disaster for Gaza. Both sides say they want peace, but blame the other side for preventing it. Palestinian leaders signed the Oslo peace accords. Now those accords promised a Palestinian state and a negotiated peaceful solution to the conflict within 5 years. But it's been more than 2.5 decades. And for many Palestinians and many Israelis, that peace is seeming less and less attainable. Uno de los grandes temas de actualidad en cualquier discusión debe ser la cuestión del Estado palestino, de sus conflictos, sus fronteras definitivas y de su soberanía. El problema no es si va a existir o no, ya que las más diversas tendencias políticas, locales, regionales e internacionales están de acuerdo en que va a existir uno. Las preguntas son: ¿en dónde se localizará? ¿Qué tan soberano será? ¿Y bajo qué condiciones se establecerá? Ahora, para poder explicar la razón del por qué Palestina en su estado actual está prácticamente en una guerra permanente, hay que volver años atrás, cuando en 1947 la ONU otorgó a la población judía un lugar donde vivir, un territorio del mandato en el cual los judíos puedan ser un pueblo unido y no esparcido por el mundo. Este territorio en aquel entonces se llamaba Palestina, y se le dio a esta población judía un 56% del territorio perteneciente a los palestinos, estos últimos quedándose con solo un recuerdo de todo el territorio que tenían. Bueno, lo que fue en realidad el territorio de Fenicia, ¿verdad? Al sur del Líbano y toda esta zona, no tal vez visto como el país que es hoy, que es extensión general de lo que le tocaba también a Palestina, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos los problemas. Ahora, podemos ver que este es el evento principal del conflicto entre Palestina y esta nueva región llamada Israel, el evento que lo inicia todo. Este es sin duda alguna el causante de guerras como la llamada Guerra de Independencia, llamada así por los israelíes, y llevada a cabo entre los años de 1948 y 1949, en donde Israel se expande conquistando y anexando ahora 78% del mandato, esto siendo una clara tragedia para los países árabes y Palestina, presagiando un futuro en el cual Israel podría terminar conquistando totalmente el poco territorio que tiene Palestina actualmente. Ahora, para dar un mejor entendimiento a lo que ha sido Israel tomando control sobre el pueblo palestino, echemos un vistazo a la estadística a través del tiempo. Nosotros, los palestinos, cuando salimos en 1948 de nuestras casas, éramos apenas 1,5 millones. Hoy día somos 15 millones de habitantes de Palestina. En cualquier parte del mundo hay Palestina. En cualquier lugar del mundo hay colonia palestina. Estos números que acabamos de escuchar representan un estimado de la cantidad de personas de nacionalidad palestina que podemos encontrar en el mundo de hoy en día. Ahora veamos por un momento los números dentro del territorio palestino israelí. El Estado de Israel en el año 1950 contenía una población de 1.257.971 habitantes. Hoy en día, Israel cuenta con una población de 8.519.377 habitantes dentro de ese territorio, con una tasa de crecimiento de 1,64%. Ahora veamos la estadística de Palestina. Palestina en 1950 contaba con una población de 931.928 personas. Hoy en día, Palestina contiene 4.981.420 habitantes, con una tasa de crecimiento de 2,44%. Hay que recordar también que, al momento de la creación de la ONU, Israel ya era propietario del 56% del territorio que solía ser de Palestina, y muy pocos años después, Israel ya era dueño del 78% del mandato, dejando a Palestina con solo un 22%.
Después de que Israel conquistara el 78% del mandato, Palestina se asentaba en solo un 22% de todo el territorio que había tenido antes. Y además, con la ayuda de Estados Unidos, Israel en verdad era la potencia militar en esa zona, y lo había declarado fuertemente, ignorando todos los acuerdos de la tierra que se les fue prometida, y simplemente se expandieron sin permiso de nadie. Después de reuniones del Consejo Nacional Palestino, que se celebró en Argelia, la ONU termina reconociendo ese 78% de territorio de Israel, confirmando así el estado crítico que presentaba Palestina. Para salir de sus problemas se celebró la conferencia de Camp David II, en donde los palestinos intentaron un intercambio de tierras para poder recuperar su territorio. Aunque esto no se logró, se admitió que la utilización de guerra para expandirse y reclamar territorios era totalmente inadmisible, y se le ordenó a las fuerzas israelíes que se retiraran. Ahora, en esta reunión se propuso a Israel que devolviera el 22% de tierra conquistada durante la primera guerra árabe-israelí, y poder dejar a Palestina como un estado soberano. El presidente de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, quería un estado que Israel no iba a ceder, y exactamente eso sucedió. Palestina tuvo que reconocer ese 78% de territorio, y a todos les pareció correcto que Palestina fuera privada de las tierras que le pertenecían por derecho. Ahora, en tiempos modernos, esta lucha entre territorios es aún más grande, y Palestina es mucho más pequeña que antes. Con la Franja de Gaza siendo constantemente atacada, Palestina apenas puede defenderse. Aunque está peor que Hitler. Y los gobernantes de Israel están actuando como actuó Hitler contra los judíos en Alemania, matándole hambre y sed a los palestinos dentro de Cisjordania y la Franja de Gaza. 2006 atacó Franja de Gaza, 2008 Franja de Gaza, 2014 Franja de Gaza. Hace 2 meses también atacaron la Franja de Gaza, hace 2 meses, en este año 2019. ¿Qué hizo el mundo? Dio la vuelta y llegó a los. ¿Qué hacen las grandes potencias? Pero si fuera otro país que hace esto, lo hubieran atacado, lo hubieran destruido. Pero los familiares de Israel están por encima de todas las leyes que tienen las naciones. Eso es lo que tienen que entender, jóvenes. Que no puede ser. No puede ser. Lo que hemos dicho antes, Gaza son 365 kilómetros cuadrados, pero es el único punto donde no baja la cabeza de Israel ni al ejército israelí. Por eso quieren ponernos debajo de los pies de los soldados israelíes y no han podido, porque inventaron esos cohetes hechos a mano que pueden destruir a las colonias que están alrededor de Gaza. Es el único sitio donde ellos no pueden entrar desde el 2006 hasta hoy. Por eso es el bloqueo en el mar. No nos dejan a los pescadores de Gaza ir a coger sus peces. No dejan salir por la frontera con Egipto. No dejan salir por la frontera con Cisjordania. Por eso, Gaza es el único lugar que los palestinos están sin el maldito ejército judío. Y hoy en día, ¿qué está pasando con los refugiados palestinos? De ahí los están persiguiendo. En Palestina, regularmente se persiguen palestinos para expulsarlos de su propio país. Los persiguen como si fueran una plaga que debe ser eliminada. Los echan de sus casas, de las ciudades, de los pueblos, hasta que ya no tienen a dónde ir. Cuando ve el enemigo con sus armas, sacándote de tu casa, de tu cama, para irse de una ciudad a otra, caminando, sin agua, sin comida, sin nada, hasta
que llegas a la otra ciudad, allí te dan un poco de agua, un poco de comida. Y el odio que tengo, no al judío por ser judío. Yo no odio al judío por ser judío. Odio al ladrón, al asesino, que me sacó de mi casa, que mató a mi madre, a mis hermanos, y me sacó de ella. De mi tierra, y ahora no tengo nada allá. Y los terminan echando del propio lugar en donde nacieron. Y esto de verdad no parece importarle a organizaciones que buscan la paz como la ONU, que simplemente hacen la vista gorda solo para que Estados Unidos pueda seguir ayudando a Israel como le sea posible. Y a pesar de que tenemos un gobierno o tenemos un modelo político que diría por muchos países, no, es que Palestina también es un estado como tal, Israel tiene la bendición de Estados Unidos para expandirse, ¿verdad? Actualmente hay más de 10 millones de palestinos por todo el mundo, y a ninguno de ellos se le olvida de dónde vienen y por qué siguen vivos. Los palestinos que aún siguen vivos son la evidencia viviente de que Palestina sigue siendo un país y no una región que Israel trata de conseguir desde hace décadas. Todos los palestinos vivos saben que una de las razones más grandes que tienen por seguir adelante es demostrar que Palestina no va a desaparecer y va a prevalecer dentro de todos los refugiados. Ningún palestino en el mundo se olvida palestino. Tarde o temprano tienen que salir corriendo de nuestra Palestina. Quiera Trump o no quiera Trump, ese maldito Trump. Digamos, fuera del país no los persiguen de una manera directa, pero siempre como el hecho o el simple hecho de ser musulmanes, los tachan de que son terroristas. Esta es la verdad de la gente de Gaza, mira como veía, para que vean en que la propaganda que hace la nación, la República, Canal 7, Canal 6, todos estos canales que escriben y nos enseñan las bobitadas que da Estados Unidos, no la verdad de lo que pasa en el mundo. Los medios de comunicación nunca van a mostrar la realidad del asunto sucediendo en Gaza, y el verdadero problema de Palestina es ser oprimida por Israel, que tiene todo el apoyo de Estados Unidos en esta situación, y Palestina únicamente la hermandad árabe para apenas poder defenderse. Están los hermanos árabes, ¿verdad? Que es una liga de hermanos árabes que están alrededor de Palestina y que podría defender a Palestina. De hecho, ellos estuvieron en defensa de Palestina por mucho tiempo y son también los que le pasan la cantidad de armamento que ellos tienen para poder intentar por lo menos defenderse, ¿verdad? Es que no es el hecho de que puedan, sino que ellos quieren defenderse con lo que puedan. Y gracias a que Israel pasa atacando la Franja de Gaza y grupos terroristas tratando de debilitar estas regiones, Palestina simplemente a este paso va a desaparecer. Los medios de comunicación globales como la radio, televisión, el internet nunca van a mostrar quién ataca a quién y por qué se atacan entre sí. Es que nosotros nunca vamos a ver lo que verdaderamente se tiene que ver, porque nosotros vamos a ver lo que al final de cuentas los pueblos o los diferentes países con poder quieren que nosotros veamos, ¿verdad? Los grupos de poder siempre van a estar viendo exactamente qué se quiere ver y qué no se quiere ver. Vamos a tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre va a haber un tamiz por el que va a pasar la información que usted va a poder revisar. No es toda la información a la que a usted le llega. Además de que lastimosamente cuando los problemas son en el norte se van a ver así, y cuando son en el sur son revisados a ver qué me interesa que la gente vea y qué no me interesa que la gente vea. Siempre para los medios va a haber un favorecido, algo que pueda vender la historia de por qué hay que apoyar a solo una parte y nunca voltear a ver la otra. Este control por parte de los medios noticiosos se ha mantenido ya por décadas, en este caso por hacer ver a todo palestino como terrorista, gente mala que lo único que quieren es imponer su creencia y su existencia sobre los demás. Justo la historia que Estados Unidos está vendiendo de los musulmanes ya por décadas, una historia de gente de la cual hay que desconfiar y siempre reportarlos y tacharlos de fanáticos. Lo que no quieren que el mundo entienda es que siempre hay que ver las dos caras de la moneda. ¿Qué podemos hacer aquí? Israel es un país democrático y ha visto el derecho del pueblo palestino a volver a sus casas. A estos refugiados
que viven en campamentos dentro de Palestina o dentro de los países árabes. Hay campamentos de refugiados palestinos en el Líbano, en Siria, en Jordania, en Egipto, en Túnez, en Sudán, en cualquier parte del mundo, hasta en Brasil ahora hay un campamento y otro en Chile. Que haga su efecto sobre Israel, que dice que es un país amigo y que siempre ha estado a la par de ellos en las Naciones Unidas. A ver si pueden devolver sus palestinos a sus casas. Pero no creo, porque la influencia yankee sobre estos países de toda América, o ciertos países en América, lo que en Cuba no puede hacer, en Venezuela tampoco.